todos en algún momento hemos formado parte o somos parte de una comunidad, es bien sabido que en las comunidades siempre tienen dos caras. Por un lado está la cara buena, personas que comparten memes, teorías, estrategias y que simplemente disfrutan de algo que les gusta junto con otros fans. Muchas veces estas comunidades pueden ser espacios muy respetuosos, donde se crean amistades e incluso proyectos interesantes. Pero también existe otra cara, una cara que casi nunca se muestra hacia afuera, esa parte más oscura donde las discusiones pueden volverse extremadamente tóxicas, en donde los desacuerdos se convierten en ataques personales y en donde, en los casos más extremos, la situación puede escalar mucho más allá de internet. Y precisamente hoy vamos a hablar de un caso que muestra cómo algo que empezó como una simple idea dentro de una comunidad terminó teniendo consecuencias muy reales para una persona. Y bueno, sin nada más que decir, empecemos. Primero que nada hay que aclarar que este reto comenzó en el Reddit de la comunidad de Helldivers 2, que para quienes no lo conozcan, Helldivers es un juego shooter en tercera persona en donde los jugadores forman escuadrones y deben completar diferentes misiones en planetas llenos de enemigos. El juego es conocido por su dificultad y por su enfoque en el trabajo en equipo, ya que muchas misiones requieren coordinación entre los jugadores para sobrevivir. Además, el juego tiene diferentes niveles de dificultad que aumentan considerablemente el desafío. Y justamente, uno de los niveles más complicados dentro del juego es la dificultad 10, en donde los enemigos aparecen en grandes cantidades y en donde los errores del equipo se pagan muy caro. Como dije antes, todo esto comenzó como un reto que se propuso dentro del Reddit de la comunidad de Helldivers. Un usuario, el cual vamos a llamar Carlos, subió una publicación proponiendo un desafío bastante particular. Y le pongo ese nombre no por estarlo protegiendo, sino porque el usuario que propuso el reto borró su cuenta de Reddit, y por lo cual actualmente no se sabe el alias con el que propuso el desafío. Pero regresando al tema principal, Carlos había publicado un reto que decía lo siguiente: voy a donar $1000 a una organización benéfica que elijan los de Arrowhead Game Studios. Ellos tienen que subir un video jugando una partida en el mapa Social, dificultad 10. Tienen que completar todos los objetos de las misiones del MMO actual sin modificadores. Este reto, el cual se le empezó a conocer como Deep D10, a simple vista podía parecer un reto sin mucho sentido, pero en realidad tenía una intención bastante clara: que los propios desarrolladores del juego experimentaban el nivel de dificultad más alto y pudieran comprobar directamente qué tan balanceado estaba el juego. La idea era que ellos mismos vieran cómo estaban funcionando las armas, las mecánicas y que las actualizaciones que habían estado implementando en el juego. Al principio el reto se tomó más bien como algo curioso dentro del subreddit. Algunos jugadores incluso comenzaron a sumarse a la idea, proponiendo qué armas podían usar los desarrolladores o qué estrategias podían usar para completar el desafío. Parecía que todo iba a quedarse como una simple anécdota divertida dentro de la comunidad, pero las cosas cambiarían bastante rápido, ya que en cuestión de horas el reto comenzó a escalar dentro de la comunidad. Algunos usuarios empezarían a acusar a los desarrolladores de ser cobardes por no responder al reto, insultando que estaban evitando el desafío por miedo a fallar públicamente. Mientras tanto, otros jugadores empezaron a criticar directamente a Carlos por haber propuesto el reto en primer lugar. Lo que parecía un simple reto dentro de la comunidad comenzó a transformarse rápidamente en una discusión cada vez más agresiva, en donde la situación empezó a trasladarse a diferentes espacios, especialmente a Reddit, en donde la situación empezaría a volverse cada vez más intensa. Cada vez aparecerían comentarios, más discusiones y más personas tomando partido en la situación. Pero la cosa no se quedaría ahí, ya que al ver cómo su propuesta estaba siendo mal interpretada, Carlos saldría a aclarar la situación. Publicaría un video explicando con detalle cuáles eran los objetivos reales del reto y reiterando que la donación hacia la organización benéfica era real.
pero ese intento de aclarar las cosas terminaría teniendo consecuencias inesperadas, ya que algunos usuarios del grupo de Reddit empezarían a investigar a Carlos y rápidamente empezarían a difundir su información privada en Internet, en un claro caso de doxeo. Pero ya la situación empeoraría más, ya que individuos empezarían a contactar a un grupo de un refugio de caballos en donde Carlos ayudaba como voluntario desde hace años. Según los reportes, algunos miembros de la comunidad incluso empezaron a llamar al refugio de caballos para acosar al personal. En ese punto la situación ya había pasado completamente de ser una discusión sobre el juego a ser algo mucho más grande. Ante el crecimiento de la polémica dentro de la comunidad, Arrowhead Game Studios decidiría intervenir públicamente. A través de un mensaje publicado en su servidor de Discord, los desarrolladores condenaron la forma contundente en el comportamiento que estaba pasando dentro de la comunidad. El estudio dejaría en claro que no toleraría amenazas, acoso ni doxeo contra alguna persona relacionada con el juego, ya fueran jugadores, moderadores, creadores o miembros del equipo. También recordaron que, aunque algunos espacios como ciertos subforos de Reddit no están gestionados directamente por ellos, esperaban que la comunidad se mantuviera de manera respetuosa. Uno pensaría que después de este mensaje la situación empezaría a calmarse, pero no fue así. Carlos desaparecería. Durante varias horas no hubo noticias sobre él, lo que llevó a muchos usuarios a preguntarse cómo estaba manejando la situación. Unos días después, Carlos reaparecería en el Reddit con un breve mensaje, pero lo que compartió dejó en claro que las consecuencias de su reto se habían vuelto mucho más grandes de lo que parecían. En su mensaje explicó brevemente que el refugio de caballos en donde había sido voluntario desde el año 2011 lo había abandonado por razones de seguridad, ya que la atención negativa que estaba recibiendo podría poner en riesgo el lugar. Además, también aseguró que le habían despedido de su empleo en una compañía eléctrica donde él llevaba trabajando 7 años. Carlos describió la situación con una frase contundente. Su vida había cambiado para siempre en cuestión de horas por algo que, en su opinión, había comenzado como una idea divertida dentro del juego que le apasionaba. Y así terminaría una iniciativa que pretendía ser un reto creativo y una forma de unir a la comunidad de manera divertida a algo que pudo haber terminado como una simple anécdota dentro de la comunidad de Helldivers, terminó convirtiéndose en un ejemplo bastante claro y extremo de cómo una discusión en internet puede escalar mucho más allá de lo que cualquiera se imaginaría. Porque al final del día, lo que empezó como un simple reto terminó afectando la vida real de una persona. Pero ahora dime tú, ¿conocías este caso dentro de la comunidad de Helldivers? ¿Te enteraste de esta historia cuando salió a la luz o es la primera vez que escuchas sobre ella? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Y eso sería todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, dejarme un me gusta, que eso me ayuda muchísimo para el canal. Yo soy Stardash y nos vemos en un próximo video. Pero no te preocupes, no será después de 4 años.